Mucha atención, los asesinos de Fernando Villavicencio en Quito, en Ecuador, resultaron ser colombianos, todos con antecedentes por narcotráfico, por homicidio, por porte de armas, todos con órdenes de captura allá y aquí. La principal hipótesis esta madrugada es que fueron contratados por el narcotráfico y por carteles internacionales de la droga, pero investigan también complicidades políticas, fallas del esquema de seguridad. Esta mañana comienza la investigación para encontrar al autor intelectual y hay allí un gran salpicón porque era enemigo de la izquierda, de Rafael Correa, miran al correísmo, pero gobierna y maneja el esquema de seguridad la derecha del presidente Guillermo Lasso. Los 6 capturados sospechosos del crimen, colombianos, como también resultó colombiano el 7º implicado, el sicario, el hombre que murió en la balacera en el mismo colegio en donde mataron a Villavicencio. Anoche en Quito, muy tarde, casi a la medianoche, un juez mandó a estos colombianos a prisión preventiva, que es la figura con la que en ese país los van a dejar presos por 30 días mientras se desarrolla el juicio. Pero la policía dice estar sólida, tienen los videos, tienen las armas, tienen las rutas y tienen la plata que estaban moviendo. Los capturados, identificados hace pocos minutos, Andrés Mosquera Ortiz, José Neider López Itas, Adey Fernando García García, Camilo Romero Reyes, Jules Osmín Castaño y John Gregor Rodríguez. En los allanamientos en barrios del sur de Quito les encontraron fusiles, subametralladoras, 4 pistolas, 3 granadas y una motocicleta desde donde dispararon, un típico caso de sicariato desde una moto. Resultan colombianos los asesinos de este candidato presidencial en Ecuador, así como hace 2 años también fueron colombianos los mercenarios que mataron al presidente Jovenel Moïse en Haití, o los sicarios que mataron en su luna de miel al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Por supuesto, una mancha gigante sobre Colombia. Colombia metida en esta, que es la tragedia del momento, ni una sola palabra hasta ahora del presidente Gustavo Petro, quizá porque el muerto en Ecuador era la antítesis de sus posturas ideológicas, era candidato de la derecha que tanto había criticado a la izquierda y al socialismo del siglo XXI, este señor Villavicencio. Esta mañana el presidente Lasso espera la llegada de una comisión del FBI que se suma a la investigación por el crimen. Ya la policía colombiana también comenzó su respectiva participación a modo de cooperación internacional. Durante toda la noche el cuerpo del señor Villavicencio estuvo en lo que llaman allí cementerio vertical en el norte de Quito, velado a puerta cerrada por petición de su familia. Ya les vamos a contar de las noticias también en Colombia. Mucha atención, el Grupo Aval y Corficolombiana reconocieron su participación en los sobornos de la Ruta del Sol, en el tema de Odebrecht, del cual eran socios de los brasileños. Por eso van a pagar $60 millones al Departamento de Justicia en Estados Unidos y a la SEC, que es la comisión que investigó desde el mercado de valores. El acuerdo es con el Departamento de Justicia, con autoridades financieras, que van a recibir esos $60 millones y que rebajaron una típica negociación económica, porque en Estados Unidos todo se arregla con billete, pero termina aceptando Corficolombiana y el Grupo Aval los errores de José Elías Melo, que era el presidente de Corficolombiana, que trabajó en el tema de la corrupción de la mano de los brasileños de Odebrecht. Está creciendo esta mañana la pelea entre el fiscal Francisco Barbosa y el comisionado de paz Danilo Rueda, que le cree más al ELN que a organismos de inteligencia del gobierno que descubrieron el plan para matar a Barbosa y aparentemente también al general Zapateiro y a la senadora María Fernanda Cabal. Para el fiscal, las declaraciones de Rueda son miserables. Ese es el tono de la pelea. El comisionado le pide mesura al fiscal y dice que si lo niega el ELN, dice el comisionado Rueda, hay que creerle al ELN. A propósito de esa guerrilla, también niega el plan para matar a la senadora Cabal y al general Zapateiro. El problema es que son ataques que informaron oficinas de inteligencia de las propias fuerzas militares del gobierno nacional. Y atención, la Corte Constitucional le da la razón a la procuradora. El alto tribunal dice que la Procuraduría
tan criticada por el presidente Petro, sí tiene facultades para sancionar a funcionarios elegidos por el voto popular y avala el procedimiento que hoy existe para ello, inclusive la última instancia que será el Consejo de Estado. La Corte apoya las facultades de la Procuraduría, pero recuerda que esas determinaciones solo se ejecutarán cuando haya revisión del Consejo de Estado. En consecuencia, el presidente Petro tendrá que nombrar un alcalde encargado para Riohacha. Hoy, a propósito, el presidente va a la Corte Constitucional a sustentar sus argumentos en el examen que hay para la emergencia económica en el departamento de La Guajira. No es la única decisión. La Corte Constitucional también declaró inconstitucional el decreto que reglamentó las elecciones en circunscripciones transitorias de paz, aunque no afecta las actuales curules que hay en el Congreso de Colombia. Bienvenidos, vamos a acompañarlos esta mañana con noticias. Hoy es viernes, 11 de agosto, salió regular la ciclovía anoche en Bogotá, una muy baja participación, bueno, relativamente baja si ustedes lo prefieren, 1.300.000 personas. El año pasado habían sido 3 millones de personas que salieron a disfrutar de las calles y de las bicicletas. Esta vez la expectativa era del doble, de 2,5 millones. Llegaron, repito, 1.300.000 personas. El Consejo Electoral investiga el financiamiento de la campaña de Gustavo Petro y le ordena a la DIAN entregar información financiera de Ricardo Roa, gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol. También citó declaración a la tesorera de la campaña Petro del año pasado. Bienvenidos, tenemos historias para desarrollar con ustedes. Ganó España, ganó Suecia, que van a las semifinales del Mundial Femenino. Estamos a menos de 24 horas del partido de la Selección Colombia, que ustedes podrán escuchar mañana en la madrugada aquí en Blue Radio. Aquí está lo más importante. Bienvenidos en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. ¡Justicia! ¡Justicia para la bombilla! Los 6 colombianos capturados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Ecuador fueron enviados a prisión preventiva por un juez mientras avanzan las investigaciones. Patricia Villavicencio es hermana del candidato asesinado en Ecuador. Estuvo, como dijo ahí en el meeting, con su camisa llena de sudor luchando. Eso ya fue un complot. Sabían, todo lo planificaron. Edwin Aro, uno de los simpatizantes de Villavicencio. Hoy celebramos la independencia que nos dieron nuestros héroes de hace más de 200 años, pero lamentablemente hoy volvemos a ser esclavos. Volvemos a ser esclavos de las mafias y de la corrupción. El seguimiento a través de las cámaras de seguridad, grabado 1 hora antes del crimen, ubica muy de cerca de donde ocurrieron los hechos a 2 de los 6 sospechosos capturados por el magnicidio de Fernando Villavicencio. Juan Zapata, ministro del Interior de Ecuador, que confirma la identidad de los 6 colombianos detenidos. Los mismos que responden a los nombres de Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., John R., todos de nacionalidad extranjera. Según el presidente Lasso, recibirá ayuda del FBI para investigar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral ha confirmado que el día domingo se va a realizar común y corriente lo que será el debate presidencial. Esto dijo la presidenta de este organismo electoral. Si este candidato sale calificado, entonces se le endosaría los votos que se saque en la papeleta, obtenga en la papeleta el partido político de acuerdo a su candidatura. Para Nicolás Maduro es lamentable que bandas criminales y narcotraficantes se estén apoderando de parte del territorio ecuatoriano. Sostiene que así como ocurrió en Haití en 2022 y ha venido pasando en Venezuela en los últimos años, esto de Ecuador, dice él, es casi que un modelo de exportación que lidera el paramilitarismo colombiano. Un grupo de sicarios colombianos asesinando a un líder político, a un candidato presidencial, como esas bandas criminales. Hasta ahora permanece cerrado el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta ante la presencia de una maleta sospechosa. Los vuelos fueron suspendidos mientras los técnicos antiexplosivos realizan la inspección del lugar. Ese es el reporte que entrega el coronel Carlos García, comandante de la policía de Cúcuta. Fuimos alertados sobre la presencia de una maleta al interior de la malla del aeropuerto. Se activó el protocolo. Nuestros guías pues ya hicieron una primera revisión. Ahora corresponde a los técnicos antiexplosivos continuar con esta revisión.
Recientemente se conoció por información de la inteligencia militar que el ELN tendría presuntamente planes de atentar en contra de la senadora María Fernanda Cabal. ¿Hasta cuándo vamos a soportar los colombianos las amenazas de los violentos? El excomandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, y el fiscal Francisco Barbosa, quien había hecho pública la denuncia hace unos días. Pues el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, en entrevista con RTVC, se refirió a esta situación. Hay una situación que debe llevar a que el conjunto de las instituciones, y en este caso a la Fiscalía General de la Nación y al propio fiscal general, a ser un poco más mesurado en la forma como hace las afirmaciones, inicialmente a través de un comunicado de prensa. Al respecto, el fiscal Francisco Barbosa calificó de miserables las declaraciones del comisionado de paz Danilo Rueda. El jefe del ente acusador responsabilizó al gobierno nacional por desconocer el plan terrorista del ELN. La Procuradora General Margarita Cabello. La Procuraduría General de la Nación rechaza de manera categórica las amenazas denunciadas por el fiscal general Francisco Barbosa contra su vida y la de su familia. Por su parte, el Comando Central del ELN negó tener un plan para asesinar a estas personas, pero se advirtió que existe un plan para minar el proceso de paz. Y mientras en Cali un policía resultó herido porque delincuentes le dispararon para robarle su arma de dotación, otro agente en Cauca fue hospitalizado luego de la activación de un explosivo en su estación. A la par, en Puerto Wilches, Santander, hay preocupación porque presuntos disidentes de las FARC estarían patrullando uno de sus corregimientos y haciendo grafitis en las viviendas. Frente 12, Marquetalia, presente en Puente Sogamoso. En Estados Unidos, el grupo Aval y Corfi Colombiana acordaron pagar una millonaria multa por violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. La medida se da en el marco de las investigaciones por la corrupción de Odebrecht en el proyecto Ruta del Sol 2. Entonces deben pagar una suma de $40 millones. Haciendo uso de su derecho a réplica, el partido Cambio Radical expresó sus críticas al primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellas a la poca sintonía con la propuesta de acuerdo nacional. El senador David Luna. Reflexione, señor presidente. No se quede en el discurso. No dejen enceguecer su corazón de poder. Corrija el rumbo. Más de 10 pruebas solicitó el Consejo Nacional Electoral en desarrollo de las indagaciones que realiza a las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Entre ellas, le pidió a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, datos de varias personas, entre las que se encuentra Ricardo Roa, gerente de la campaña. A la DIAN le dio un término de 5 días para que expida las copias de las facturas electrónicas de bienes y servicios adquiridos por el entonces gerente de la campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, entre los años 2021 y 2022. Pasado el mediodía aterrizó el presidente Gustavo Petro en Bogotá, proveniente de Brasil. Reapareció públicamente en su reunión con el presidente de Suiza, Alain Berset, con quien habló de los procesos de paz en Colombia. El mandatario reiteró su intención de que el gobierno pueda dialogar con agrupaciones armadas que no tienen carácter político. Hablaron también de medio ambiente y de un impulso a la red férrea en Colombia. En medio de un choque de trenes entre el presidente Gustavo Petro y la Procuraduría por la suspensión del alcalde de Riohacha en el departamento de La Guajira, conocimos el fallo de la Corte Constitucional que establece que el Ministerio Público sí puede ejecutar ese tipo de sanciones. Según la Corte Constitucional, el fallo que asumió la Corte Interamericana de Derechos Humanos no aplica para la suspensión provisional de funcionarios elegidos por voto popular, como el caso del alcalde de Riohacha. Alias Camilo el Argentino, exguerrillero de la extinta guerrilla de las FARC, murió en medio de unas protestas en el obelisco de Buenos Aires. Las autoridades argentinas confirmaron que sufrió una descompensación al ser detenido junto a otras 4 personas que estaban intentando incendiar una urna. La situación es realmente trágica y todo apunta a que empeorará. Eso aseguraron las autoridades de Hawái luego de informar que la cifra de víctimas fatales de los incendios forestales que han devastado la isla de Maui es de 53 muertos. Se conoce la primera semifinal del Mundial Femenino de Fútbol, será entre España y Suecia. Esta madrugada España derrotó a Países Bajos 2-1, mientras que Suecia le ganó 2-1 a Japón. Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores, cayó 3-0 frente a Racing en Argentina y le dieron vuelta a la serie que ganaba 4-2 tras un triunfo en Medellín. Las esperanzas de Colombia en el torneo más importante de América ahora recaen solamente en el Pereira, que deberá enfrentar al Palmeiras por los cuartos de final. Estás escuchando Blue Radio.